Continuemos en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Suscríbase a nuestra plataforma. Suscríbase a Tele Santo Domingo. Claro que sí. Y acompáñenos ahí con sus me gustas y con sus comentarios. No importa cómo sean esos comentarios. Los leemos todos y respondemos lo que podemos y queremos también. Porque es así. Pero los agradecemos de todas maneras, siempre. Claro que sí. Mire, hace un tiempo que se nos vendió la idea de que los problemas del país eran la reelección del doctor Balaguer. Que los problemas del país es que Balaguer es el continuismo del doctor Balaguer. Y entonces, por ejemplo, el doctor Peña Gómez se hizo un antirreeleccionista. Y su partido decía era antirreeleccionista y muchos de los dirigentes de ese partido pues entendieron que la reelección era el problema. No, hombre, la reelección no fue nunca un problema en ningún lado del mundo. Ni siquiera con Trujillo. Sí, ni siquiera con Trujillo. ¿Usted cree que el problema con Trujillo era que duró 30 años gobernando? No. El problema con Trujillo era otro. Pudo haber durado 40 años gobernando. Si lo hacía bien, estuviéramos muy agradecidos todos. Pero muy agradecidos si lo hubiera hecho bien. Trujillo y todos los que estuvieron antes que él también. Hasta Santana. Hasta Pedro Santana. Sí, señor. Si el problema no es el tiempo. El problema es cómo usted gobierna y para quién gobierna. ¿Cómo gobierna y para quién gobierna? ¿Para quién gobernó el doctor Balaguer? Bueno, gobernó para su grupo. Para un grupo de reformistas y para un grupo de la clase dominante del país que entendió que Balaguer era su líder. Claro que sí, ¿cómo no? El doctor Peña Gómez y Juan Bosch, el PRD en el momento, representaban a otros sectores de la sociedad. Eso está claro, pero Balaguer representaba a los sectores del poder y él creó su poder y sus sectores que lo mantuvieron ahí 12 años primero y después 10 más, 22 años tuvo prácticamente el doctor Balaguer ahí. Pero el problema no es que tuviera 22, ni que tuviera 20, ni que tuviera 100, ni que tuviera 1000. El problema es cómo gobernaban y para quién gobernaban. Ese es el problema que hay que discutir siempre. Pero el doctor Peña Gómez cayó en el cuento también de que el reeleccionismo y el reeleccionismo no es el reeleccionismo, es el tipo de gobierno hecho por ese reeleccionismo, por ese señor que estaba ahí gobernando el país y que atrasó al país como lo atrasó el doctor Balaguer y que atrasó al país también por un lado, como lo atrasó Trujillo, al tiempo que lo avanzó por otro, porque también es así. Trujillo, todos lo sabemos, desarrolló la economía del país, creó industrias, creó empresas, creó riqueza, probablemente de los gobernantes de la República Dominicana que haya creado más riqueza hasta el momento que él vivió. Él debe haber sido él. Debe haber sido él el que más empresas, lo que pasa es que él las creó para él. Y ahí era donde estaba el problema. Trujillo monopolizó el gobierno, monopolizó la riqueza que creó, monopolizó el desarrollo que él prohijó como gran burgués y como gran oligarca que eran las dos cosas al mismo tiempo. Y todo lo que hizo fue desarrollo, pero para él. Porque el pueblo dominicano, eminentemente campesino en aquel momento, vivía en la miseria. Vivía en la miseria el pueblo dominicano. Pero no solamente vivía en la miseria durante esos 30 años de gran desarrollo económico, porque puede haber desarrollo económico, pero fue el desarrollo económico de Trujillo y del grupo de Trujillo. Se fue el desarrollo económico en aquel momento que tuvo el país, fue el desarrollo económico de Trujillo y de los trujillistas.
su clase, él, a la que él representó y la que él encarnó además. No solo la representó, sino que la encarnó. Si Trujillo no hubiera tenido sometido el país, al pueblo dominicano, al hambre a que lo sometió, a la explotación a que lo sometió, al terror, porque el pueblo dominicano vivió aterrorizado por Trujillo. Pero si Trujillo no hubiera sido un gobernante terrorista, si Trujillo no hubiera sido un gobernante monopólico, que toda la riqueza la tenía él y la concentraba alrededor de su grupo, pues Trujillo hubiera sido una gran cosa para la República Dominicana. O sea, el problema no es que tuvo 30 años. No, el problema era el terror que sembró en el pueblo dominicano, el hambre y la ignorancia en que vivía el pueblo dominicano y la insalubridad, la falta de todo lo que faltaba. Ese era el problema, no eran los 30 años, porque si gobernaba bien 30 años, óigame, fuera una maravilla para el país. Como Balaguer, si hubiera gobernado los 20 años que gobernó bien, pues lo hubiera sido también otra maravilla para el país. Pero entonces ahora nos siguen engañando con la cuestión esta del tiempo. Nos siguen engañando porque el presidente Abinader, fiel al credo de Peña Gómez y de toda esa gente que creían en esas cuestiones, entiende que a la Constitución hay que ponerle el candado, pero el candado no el yale, no, ni ningún candado de eso funciona. Él quiere ponerle uno que nadie lo pueda devolver para atrás porque él cree que el problema es la reelección que pueda haber. No, el problema no es la reelección. El problema no es la reelección. Pero nos venden el modelo yankee de los 8 años y creemos que los 8 años son la cosa más paradisíaca. En 8 años, 8 años, 8 años, 8 años, el pueblo norteamericano está lleno de problemas. Lleno de problemas, full de todo, como dicen en los barrios dominicanos. Full de todo, full hasta la coronilla de problemas. Porque en Estados Unidos, ahí donde está, debe haber más de 20 millones de hambrientos. Más de 20 millones de hambrientos. Y en el otro grado de hambre debe haber 40 o 60 millones. ¿Usted entiende? Y comiendo mal, no quiere usted saber la cantidad de estadounidenses que hay comiendo mal, comiendo basura. Y el fentanilo lo vemos en las calles. Y la gente que no tiene casa viviendo en la calle. Y eso lo tiene Estados Unidos 8 años uno, 8 años el otro, 8 años Kelly, 8 años Obama, y 8 años Kelly, 8 años Trump. Y cada 8 años lo que hay es la repetición del mismo sistema. Sistema excluyente, un sistema injusto que crea riqueza para arriba y pobreza para abajo, un sistema que crea eso. El problema no es el tiempo, ni que Guillermo gobierne 8 y yo gobierne 8 y usted gobierne 8 y ya el que llegue no puede gobernar más de 8, porque además ese es un criterio, primero maniqueo, segundo mecánico, tercero no tiene nada que ver con ciencia, con la ciencia y mucho menos con la ciencia política. ¿Me entiende? Todo eso es maniqueo y es ver la fiebre en la sábana. Y por eso me quiere usted decir que el presidente Abinader es democrático, porque él defiende los 8 años. No. Democrático, uno que le llevó el pollo a 80, a 100, a 120 pesos a libra, no es democrático. No, usted puede hacer todo lo que usted quiere y dura 8 años y se va para su casa, pero en 8 años usted lo que ha hecho es empeorar las condiciones materiales de existencia de la gente. Eso fue lo que usted hizo, llevándole el huevo a 8 y a 10 pesos el huevo.
y a 100 pesos la carne de pollo, y los materiales de construcción a 200% aumentado de precio. Y usted lo que ha hecho es empeorar las condiciones materiales de existencia de la gente y empeorar además institucionalmente el Estado. El Estado no es hoy más transparente, el Estado no es hoy más eficiente. El Estado hoy está gastando 10.000 millones, 100.000 millones de pesos más. ¿En qué? En los compañeritos que ustedes pusieron ahí, que multiplicaron la nómina. Más de 100.000 millones de pesos le han metido a la nómina, más de 10.000 millones de pesos mensuales. Para que usted entienda, entonces no es verdad, el problema no son los 8 años. Ojalá y pudiera gobernar 30, pero bien, para beneficio del pueblo, para beneficio de la gente, para progreso del país, no para el progreso del monopolio de los amigos del presidente Abinader. No me venga con historia, no se es democrático por cuestiones formales, no es así. Vamos a donde es lo de verdad, ahí es donde se sabe quién es democrático y quién es demócrata, de verdad. Diga usted, esto es un tema largo para discutirlo, pero bueno. Pero es un tema importante, porque nos conduce hacia quizás la comprensión del devenir histórico de naciones como las nuestras, que no han tenido la oportunidad soberana de definir los planes y el modelo de desarrollo que garantice el objetivo principal, que es crearle las mejores condiciones al pueblo dominicano. Pero lo primero, el país nunca ha podido soberanamente definir esos planes. Y por eso se impone un modelo de democracia, entre comillas, que no lo ha parido la sociedad dominicana a través de su propio desarrollo, su propio devenir. Trujillo nunca gobernó más que él al frente de la cosa pública, de 30 años que se habla de, ¿verdad?, de su era. Él se valió del modelo norteamericano de ir a las elecciones y puso a gobernar a otros. Pero el jefe era Trujillo. Por lo tanto, fue una perversión, si se quiere, del propio modelo norteamericano. Entonces, los pueblos tienen que tener soberanía para parir sus propias instituciones, parir sus propios modelos. En tanto, esto no arriesguen, digamos, el futuro de otros pueblos y de otras sociedades. Se vende la falsa idea de que nosotros, cierto, tenemos que, de que nada más solo existe un modelo y que ese modelo es el norteamericano. Es una sola reelección. Son 2 periodos de 4 años. Bueno, pero ¿quién ha dicho que eso es lo que más le conviene a la sociedad dominicana? Que el tema es no caer en la tiranía o caer en el modelo trujillista que le permitía a él gobernar hasta que ya los norteamericanos no podían más con él. Más que nada y también es el modelo, por el terror, porque la tiranía trujillista devino en una maquinaria terrorista. Se aterrorizó al pueblo de una manera tal, se le prohibió al pueblo, se aisló la sociedad dominicana del resto del mundo. Y no es sino hasta la desaparición misma del tirano cuando se abren ciertas compuertas. Y la gente pudo pasar a vivir del campo a la ciudad. Por ejemplo,
¿Por qué esta reflexión en general? Bueno, porque se insiste en la idea de que las constituciones son camisas de fuerza y de que la constitución tiene que quedar blindada. No, no, no. Las constituciones son acuerdos. Y fue un acuerdo fundacional. Las primeras constituciones, la que constituye la República Dominicana, la que aprobaron indistintamente de manera fundacional nuestros prohombres, nuestros grandes próceres de la República. Pero a partir de eso, de la Constitución como acuerdo de fundación de una nación, de una república, los pueblos tienen y las constituciones tienen que quedar abiertas no solo a las novedades, sino a las conveniencias y a las necesidades de cada pueblo. Y esto de pretender que todos tenemos que tener la misma constitución, los mismos modelos, los mismos parámetros, eso no es más que puro imperialismo y que pura falsedad. Lo que se debe es garantizar que las constituciones queden abiertas, más allá de los principios básicos, fundamentales, que garantizan la existencia misma de la república como tal. Pero la Constitución tiene que ser un acuerdo flexible, abierto siempre al escrutinio de la población que la compra, que la fragua con sus propios esfuerzos y con sus propias necesidades. Las constituciones no son más que eso, acuerdos. Sobre la base, claro, si se quiere, del centralismo democrático, de que se constituyen mayorías y se está por momentos en minoría o en mayoría. Y no sobre la base del ejercicio del terrorismo, como fue el caso de Trujillo y de Balaguer. Y de Balaguer, en su momento, que fue en gran medida terrorismo importado. Un terrorismo importado e impuesto. Incluso que le permitió, en el caso de Balaguer en particular, le permitió quitarse ciertas cargas, ciertas responsabilidades frente a los crímenes, sugiriendo o diciendo que eso quien lo cometía era el MAC o era la CIA en particular. La Guerra Fría. En el contexto de la llamada Guerra Fría, efectivamente. Entonces, ahora, ¿por qué y para qué hacer una reforma constitucional? Y eso es lo que hay que determinar. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de que se junten específicamente los representantes ante el Congreso de la República, se constituyan tal cual lo establece la propia Constitución de la República, la vigente, se constituyan en Asamblea Nacional y aprueben determinadas enmiendas o determinadas modificaciones o simplemente se proceda a eliminar determinadas cosas del Estado, instituciones, en fin, o a crear otras instituciones. ¿Para qué justo es necesario ir ahora a un proceso de reforma constitucional? Yo no termino de entender. En el país, ¿cuál es la necesidad de proceder a una reforma constitucional? Que hay que habilitar a Danilo Medina, o a Hipólito,
o al propio actual presidente de la República. Y eso, ¿qué importancia tiene aquello? En términos reales. ¿Por qué proceder a un proceso de reforma constitucional que no va a modificar nada? Que no va a modificar nada. Y que no tiene, es más, desde el punto de vista del pueblo, también ir a un proceso de reforma constitucional y el pueblo podría decir, ¿con qué se come eso? ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí eso? ¿Con qué se come eso cuando el arroz y la habichuela y todo lo que yo necesito simple y sencillamente me la están poniendo en China? Me la están alejando de mis posibilidades. ¿Usted quiere que yo entienda un proceso constitucional de reforma? Eso es para mantener entretenido Claro que sí. a quien sea, a quien se dedique a eso. Por ejemplo, nosotros, que le estamos dedicando un tiempo que bien podría usarse para otra cosa. Pero lo cierto es que eso que se sugiere en el país como una necesidad no es más que una forma de engañar al pueblo dominicano. Claro que sí. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, que aquí sí que no lo engañamos. Claro que no, aquí no hay engaño. No se mueva de ahí. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.